Estoy muy emocionado con estas cartas de Tesalonicenses y algo interesante para comenzar es que estas son unas de las cartas más antiguas de Pablo, es decir, fueron de las primeras que él escribió. Quizá para poner un ejemplo en el que podamos ver cuán cercana era esta carta, por ejemplo, a cuando Jesús murió en la cruz, resucitó. Quizá todos recordamos el año 2001, cuando sucedió el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Algunos éramos quizá más niños, otros más adolescentes, otros ya quizá adultos. Simplemente todos, la mayoría, tenemos ese recuerdo fresco, vivo. Y muchos de nosotros, por ejemplo, yo no vivía aquí en Estados Unidos en ese tiempo. Pero también los que vivían aquí aún más tienen ese recuerdo fresco. Eso sucedió hace 19 años atrás. La carta de Pablo a los tesalonicenses fue aproximadamente 19 años después de que Jesús resucitó. Es decir, la gente y Pablo mismo tenía fresco en su memoria cómo era Jesús. Recuerden que a Pablo se le apareció el Jesús resucitado. Él lo vio. Y así como nosotros podemos recordar de una manera fresca lo que sucedió en el atentado terrorista, ¿cuánto más personas que lo vieron a Jesús, que caminaron con Jesús, que lloraron con su muerte, que celebraron su resurrección y que vieron el poder de cuando Él envió a su Espíritu Santo y habían milagros en todos lados y personas hablaron en lenguas y 3,000 se convirtieron y todas estas cosas son frescas, muy frescas en la vida de estas personas. Así que eso nos da una idea de estas cartas tan tempranas. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta antes de entrar al capítulo 1 es que el estudio de estas cartas tiene ciertos énfasis. Por ejemplo, la venida de Cristo es un énfasis, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Si nosotros recordamos tan cercanamente, tan vivamente a Jesús, que Él ascendió a los cielos, que Él resucitó, decimos, ¿y cuándo lo voy a volver a ver? Hace unos años que lo vi y ya pronto lo quiero ver. Ya han pasado 19 años, ya quiero estar con Él. Y hay preguntas al respecto de la venida de Cristo que se desarrollan en esta carta, pero también hay un sentimiento de anhelar al Señor en santidad. Hay un énfasis en la santidad. Ahora, los falsos maestros, los falsos profetas, cada vez que hablan del día final, el fin de los tiempos, de la venida de Cristo, el enfoque que ellos tienen es en encontrar todos los detalles específicos, en predecir con precisión cuándo, cómo y qué va a suceder. Ese es el énfasis que tienen muchos de los falsos maestros. Sin embargo, el apóstol Pablo se enfoca en cómo estamos viviendo mientras esperamos la venida de Cristo. ¿Estás amando a tu hermano? ¿Estás siendo fiel? ¿Estás orando? ¿Estás viviendo en santidad? Y todo esto va conjuntamente con este anhelo de la venida del Señor. Así que yo creo que toda esta carta y la segunda carta de Tesalonicenses también nos lleva a un anhelo por desear algo más allá de este mundo. Y estamos en situaciones ahorita muy buenas para pensar en esto, ¿no? Situaciones en las que uno dice, bueno, yo no sé qué va a pasar con la economía. Yo no sé qué va a pasar con mi trabajo. Yo no sé qué va a pasar con mi abuela, con mi mamá, con mi carro. Yo no sé dónde voy a estar viviendo. Yo no sé qué va a pasar con la política de este país. Toda la incertidumbre que hay, y es bueno que estas cartas nos elevan esos intereses a dejar de enfocarlos en esta tierra y a elevarlos a algo fuera de este mundo, que es la venida del reino de Dios. Ahora, el capítulo 1, para ir enfocándonos más en este capítulo, es un capítulo lleno de agradecimiento y de oración. Pablo ama esta iglesia de los tesalonicenses y se ve por todos lados esta relación de confianza,
de amor, de gozo, de que Él dice, estoy orgulloso de ustedes, de cómo ellos están obedeciéndole y de esta relación hermosa que hay. Y hay una genuina gratitud y hay palabras de ánimo que pueden animarnos a nosotros también en este capítulo. Así que vamos a estudiar todo el capítulo 1, del versículo 1 al 10. Y en este capítulo vamos a encontrar 5 verdades poderosas que pueden refrescar nuestra vida hoy, ¿no? Que pueden refrescarnos en estos tiempos y devolvernos una visión inspiradora para vivir la vida cristiana, ¿no? Muchas veces estamos desanimados, la verdad, la mayoría del tiempo estamos simplemente distraídos y no estamos concentrados en esa pasión que sentíamos quizá la primera vez que conocimos al Señor y que dijimos, wow, este es mi propósito de vida, mi identidad, mi llamado, toda mi vida es acerca de Él. Esperemos que esta carta nos lleve a ese sentimiento. Así que hay 5 cosas que encontramos en este primer capítulo que son muy interesantes y de los cuales podemos aprender. Primero, encontramos una iglesia unida. Y ejemplar, una iglesia ejemplar en muchos sentidos. Pero vemos aquí que dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Ahora, una iglesia unida, una iglesia ejemplar, comienza con un liderazgo humilde. Y menciona a Pablo, Silvano y Timoteo, están introduciendo la carta, están diciendo quiénes están escribiéndolos. Sin embargo, hay algo muy interesante aquí, que mientras escuchaba a Pastor Paul Washer meditando en este versículo 1, me confrontó mi vida, me animó en mi vida, porque él se daba cuenta de algo, de que Pablo, la mayoría de las veces, en casi todas las cartas que él escribe, no está solo. O sea, él no está solo, pero él no decide presentarse como solo en las cartas. Él decide presentarse con otros. Y me gustó algo que él dijo, y es que muchas veces nosotros como cristianos queremos que toda la atención sea sobre nosotros. Y Pablo tenía esa atención. Pablo era un apóstol a los gentiles, que es el grupo más grande, era todo el mundo básicamente que no era judío. Y Pablo tenía esa atención sobre él. Y él no era como un hoyo negro que absorbe toda la luz hacia él mismo, ¿no? Sino que él buscaba reflejar esa reflector, esa luz que estaba sobre él y llevarlo hacia otros ministerios, de otras personas, de otros cristianos que estaban haciendo las cosas bien. Y eso me puso a pensar bastante, como, wow, ¿hace cuánto yo no lo estoy haciendo? O lo estoy haciendo poco y debo hacerlo más. Y me empecé a recordar con varias personas con las que yo estoy buscando impulsar sus ministerios, algunos pastores que yo conozco en otros lugares, y me inspiró a llamarles por teléfono, ¿no? Y decir que bien están haciendo su trabajo, porque lo están haciendo muy bien ahorita. Y animarles a que sigan en el Señor y a decirles que cada vez que veo que alguien va a ese lugar, yo digo, vayan a esa iglesia y motivar ese ministerio que está ahí, ¿no? Así que, para seguir adelante, una iglesia unida, una iglesia ejemplar, comienza con un liderazgo humilde, como el de Cristo. Ahora, la palabra iglesia ahí está conectada con los tesalonicenses, diciendo que esa iglesia es de los tesalonicenses. No dice a la iglesia que está en Tesalónica, sino a la iglesia que es de los tesalonicenses. Hay un sentido de pertenencia ahí que crea esa unidad. Es decir, aquí yo espero y yo lo veo, no solo espero, yo sé que hay muchísimas personas en Highview en español que sienten pertenencia. Esta es mi iglesia. Yo soy parte de esta iglesia, yo me entrego a esta congregación local. Y hay otras personas que están visitando, quizá vienen un mes sí, un mes no, quizá están en su casa y dicen, oh sí, Highview es mi iglesia, o yo voy a esa iglesia, o sí, él es mi pastor,
pero nunca vienen a la iglesia, ¿no? Ese no es el sentido que hay aquí. El sentido que hay aquí es de una comunidad fuertemente unida, fuertemente comprometida, y nosotros tenemos esa unidad y debemos incrementar esa unidad y decir todo lo que sucede en Hive en español, yo lo celebro, y las necesidades o dificultades a mí me duelen, y las formas en las que yo puedo ayudar, yo lo hago porque es mi familia, es mi iglesia. Y eso es algo hermoso que yo he podido experimentar como miembro, como un líder y luego como pastor principal. Es saber que esa es mi familia. Ahora vemos acá la palabra Tesalonicenses. Ese es el lugar donde estaban ellos. Es Tesalónica, un lugar que era con una cultura muy griega, sin embargo una política muy romana, y específicamente queremos saber no tanto de la política o la cultura de ese lugar, sino de la iglesia misma que estaba ahí. Esta iglesia es una iglesia ejemplar. Dice que eran devotos. En todas las cartas, en las dos cartas dice que eran devotos al Señor, que están buscando la santidad, que estaban comprometidos unos con otros, que eran fieles y que eran sufridos en la persecución, que aguantaban la persecución que tenían desde el principio y continuamente tenían, y que en medio de esa persecución ellos seguían fieles. Y luego vemos Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses: en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es una oración, porque más gracia y más paz sea brindada de parte de Dios para con estos creyentes. Y antes de pasar al siguiente punto que vemos acá, yo quiero preguntarte: ¿cuándo fue la última vez que tú oraste por más gracia para tu hermano? Especialmente si ese hermano quizá era el hermano difícil, el hermano que te costaba o te cuesta amar. ¿Cuántas veces has orado y decir: Señor, dale más gracia, más de ti, más favor a este hermano? Lo segundo que encontramos acá, además de una iglesia unida, es un Dios majestuoso. Y eso es algo que yo quiero simplemente mencionar rápidamente, y es que en estas cartas vemos a la Trinidad una y otra vez. Sí, en la Biblia no hay un versículo que diga la Trinidad es que Dios es uno y es tres personas. Ese no es un versículo. Sin embargo, es parte del vocabulario que tienen los apóstoles para hablar acerca de Dios. Dios es uno solo. Y los judíos, si hay una cosa con la que están comprometidos, una enseñanza con la que están comprometidos, es que Dios es uno. Ellos son monoteístas, Dios es uno. Nosotros somos monoteístas, Dios es uno. Politeístas es creer que hay muchos dioses. Nosotros no creemos que hay muchos dioses, solo hay un Dios verdadero. Sin embargo, este Dios se describe como Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Mano a mano se ponen acá. Ahora, esa palabra Señor se lee tantas veces en la Biblia, y esa es la palabra kurios en griego. Esta palabra es la palabra griega con la que se tradujo en el Antiguo Testamento a la palabra Yahvé, el nombre de Dios. O sea, cada vez que decía yo soy Yahvé, o Yahvé me ha enviado, o Yahvé es fiel, dice kurios, que significa el Señor. Cada vez que vemos que a Jesucristo se le llama el Señor, estamos viendo que a Él se le llama Jehová, el Dios de Israel, Yahvé, el yo soy. Entonces viene y dice: los tesalonicenses están en Dios Padre y en Jehová Jesucristo, ¿no? En Yahvé Jesucristo. De por sí el nombre Jesucristo o Jesús, el nombre Jesús significa Yahvé salva. Así que es Dios salvándonos, ¿no? Es nuestro Salvador. Y vemos luego que se menciona al Espíritu Santo en otros versículos. Por ejemplo,
Aquí en el versículo 1 menciona al Padre y el Hijo. En el versículo 5 menciona que la palabra predicada a los tesalonicenses les llegó con el poder del Espíritu Santo. Y uno dice, bueno, el Espíritu Santo solo es un poder, una energía. No, porque en el capítulo 4, versículo 8, dice que el que desecha a Dios está desechando al Espíritu Santo, dice Pablo. Así que vemos que los tesalonicenses están sumergidos en un Dios majestuoso, en un Dios incomprensible, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso no lo tenemos que pasar por alto, porque nosotros estamos unidos en ese Dios. Así que vemos una iglesia unida, vemos un Dios majestuoso. En tercer lugar, vemos un estilo de vida espiritual. Y aquí comenzamos a ver varios versículos 2 y 3. Vemos que Pablo está agradecido con Dios por ver cómo ellos están viviendo, los tesalonicenses. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes leen atentamente ese versículo, yo sé que es complejo entenderlo al principio, pero está mencionando fe, amor, esperanza. O fe y esperanza y amor, como a veces se pone en otras cartas. Y está describiendo a cada una de ellas. Esas son lo que se llama las virtudes cardinales de los cristianos. Y eso forma un estilo de vida cristiano. Es decir, un cristiano tiene un estilo de vida marcado por fe, esperanza y amor. O fe, amor y esperanza. Vemos acá primero la palabra fe, ¿no? Que en griego es pistis, ¿no? Esta fe muchas veces se puede malentender como el creer algo intelectualmente, pero eso no es lo que está diciendo. De hecho, si ustedes leen el versículo, dice la obra de vuestra fe, o sea, el trabajo de vuestra fe. La fe conlleva una intencionalidad y un trabajo duro. La fe cristiana no es algo que se toma por sentado. No es como que, bueno, yo tengo fe, sino que es algo que se sostiene. Es una batalla por tu mente, tu corazón y tu voluntad. Tu fe une a tu mente, tu corazón y tu voluntad, y todo lo que tú eres está comprometido con una lealtad hacia Dios. Así que un sinónimo del concepto de fe en el Nuevo Testamento es lealtad. Y algunos han escrito algunos libros queriendo cambiar esa palabra y decir que en todas las veces que aparezca fe pongan lealtad. No, creo que no funciona eso, pero sí es bueno tener eso en mente. El decir que hay algo más allá de simplemente, yo sé que eso es verdad. No. Hay una lealtad hacia el Kurios, el Señor, el Rey, Jesús. Y esa lealtad se mantiene. Eso es lo que Pablo está agradeciendo a Dios, está alabando a Dios porque ellos mantienen esta fe. Ahora vamos a la siguiente palabra, que es amor. Esa palabra de amor es la palabra griega ágape, que es muy conocida. El amor es quizá una idea mucho más activa en la Biblia que es en nuestra cultura. Si ustedes se ponen a considerar cómo nuestra cultura define qué es el amor, es algo muy pasivo. Es como a mí me llega el amor, ¿verdad? Y un día me llegó el amor. Y lamentablemente, así como me llegó el amor, un día se fue el amor. Y como se fue el amor, me voy a divorciar. ¿Y qué pasa si vuelve el amor? Bueno, ya me divorcié. Así que todas estas situaciones crean todos estos problemas en nuestra sociedad
por una definición no bíblica del amor. El amor no es esto pasivo, no es esta experiencia, no es esta mera emoción que viene y luego se va. La palabra ágape aquí, hay varias palabras para el amor, pero la palabra ágape aquí es un amor leal, firme, comprometido, sacrificial. El amor es más activo de lo que tú y yo pensamos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. De hecho, si lees otra vez el versículo, no solo él mencionó como la fe como activa, como la obra de vuestra fe, sino dice el trabajo de vuestro amor. Qué interesante, ¿no? Las palabras que está usando Pablo para describir el amor de estos creyentes ejemplares. El amor no es solo un sentimiento. El amor incluye sentimientos, por supuesto, pero incluye mucho más que eso. Incluye tu voluntad, incluye quién eres, incluye tu corazón, incluye tu compromiso. Ahora, 1 de Juan 3:17 nos da un ejemplo de alguien que dice amar. Quizá dice, mira, yo tengo un sentimiento. Vamos a poner en la iglesia que uno dice, oh, sí, yo amo a mis hermanos, yo amo a mis hermanos, yo amo a mis hermanos. 1 de Juan 3:17 dice esto. Pero el que tiene bienes de este mundo, posesiones de este mundo, y ve a su hermano en necesidad, está hablando del miembro de su iglesia, su hermano, y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Dice, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver el amor con haber ayudado? Oh, es que el amor es más práctico de lo que yo pensaba. No es este concepto de sentimientos y palabras, sino realmente de lealtad, de compromiso, de una relación con mi hermano. Ahora, aquí se está refiriendo primordialmente a ese amor de Dios que se traduce en amor al prójimo. Vemos, la última palabra es esperanza, que es la palabra griega elpis. La esperanza es una de las ideas más importantes de estas cartas. Porque se supone que esta carta nos ayuda a esperar la venida de Cristo, a anhelar su venida juntos. Y la esperanza se pone en práctica en los tesalonicenses y se ordena y se explica de una manera muy hermosa aquí en Pablo. Lo que podemos entender por ahora en este capítulo es lo que aquí dice en la Biblia. Vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la esperanza es algo que se sostiene también. Ahora, también nuestra cultura por muchos siglos ha tenido una idea errónea de la esperanza. Por ejemplo, nosotros no nos damos cuenta de que la esperanza juega un rol más importante en nuestras vidas de lo que pensamos. Martín Lutero dijo esta frase: todo lo que se hace en el mundo se hace con esperanza. ¿Qué tiene que ver eso? Una esperanza, sea cual sea la esperanza, no está hablando de la esperanza cristiana de por sí, pero todas las cosas que hacemos, lo hacemos con esperanza. La esperanza es esa fuerza, por así decirlo, que nos está guiando todo el tiempo a tomar las decisiones que tomamos. La razón por la que le compré ese carro a mi primo segundo es porque tengo esa esperanza de que ese carro funciona y de que esta inversión es buena. La razón por la que yo vine hoy aquí es porque estoy esperando, tengo mi confianza en el que todo esto va a funcionar de alguna forma. De que el micrófono va a funcionar, de que las luces van a funcionar, de que todo va a funcionar. La esperanza juega un papel súper importante en todo lo que hacemos. Sin embargo, la esperanza es bíblica, es algo mucho más profundo que solamente algo que deseamos que suceda. Aristóteles famosamente dijo, la esperanza es el sueño de un hombre despierto. ¿No? Es como wishful thinking, ¿verdad? Es algo que tú sueñas y deseas. Bueno, mi esperanza es que algún día yo voy a tener ese Ferrari del año. Y es como, eso no va a pasar. O de que algún día yo voy a estar en... Es como,
esa es simplemente esa esperanza que está en los aires, que no tiene nada concreto. Esa no es la esperanza bíblica. La esperanza bíblica para el cristiano no es soñar despierto, ¿verdad? Más bien, la esperanza bíblica es la visión de un futuro cercano y certero. Es decir, en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos esta visión del futuro que nos ha dado la Biblia. Y esa visión es certera, va a ocurrir. Ni una tilde, ni una iota pasará hasta que todas estas cosas sucedan. Eso va a ocurrir. Es certera y es cercana. Y los tesalonicenses se sostienen en esa esperanza aún en medio de la persecución. Ahora, lo siguiente que vemos, otra vez vimos primero una iglesia unida, segundo un Dios majestuoso, tercero un estilo de vida espiritual que se marca por fe, amor y esperanza cristiana. Luego vemos una gran salvación en versículos 4 al 7, que dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Él menciona varios elementos aquí de cómo Dios ha salvado a estos tesalonicenses. Sin embargo, una de las palabras centrales ahí es el versículo 4. Nosotros conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Es interesante que Pablo elige estas palabras cuidadosamente. Recuerden el contexto. El contexto, sin entender el contexto, no vamos a interpretar bien lo que estamos leyendo. El contexto es que esta iglesia está pasando dificultad, sufrimiento, persecución, gente que los quiere matar, que los quiere encarcelar, que les quiere quitar sus bienes, que les va a hacer daño económicamente, que les va a hacer daño socialmente, que van a ser afectados por ser cristianos. Y en medio de esto, Pablo les ayuda a celebrar sus bendiciones. Es decir, recuerda tus bendiciones. Y no estamos hablando de esas bendiciones mundanas de decir: oh, sí, tengo un pantalla plana grande, mis bendiciones, tengo un mueble de cuero. Esas no son tus bendiciones. Pablo quiere que mires esas bendiciones que el mundo no te puede quitar. Esas bendiciones que aquellos que te persiguen no pueden destruir, que un ladrón no puede robar y que tú no puedes arruinar. Esas bendiciones que has recibido por gracia y por fe en Cristo. Y todo esto va conectado al punto de que Dios nos ama. Y nos ama no como ama a las flores y como ama a los gusanos y a las mariposas y como ama a las estrellas o como ama al mundo en general o como ama a la humanidad en general. No. Dios nos ama como ama solamente a su pueblo escogido. Y Él dice esto: conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. En nuestras circunstancias presentes podemos pensar muchas veces: ¿dónde está Dios? ¿Nos abandonó? ¿Estamos solos? ¿Nos ama? Y yo quiero recordarte lo que Pablo está recordándoles a los tesalonicenses. Tú eres amado de Dios, aun cuando estés sufriendo. Aun cuando todo se esté desvaneciendo. Otra vez repito esto que leí en un libro que me encantó, me fascinó cuando lo leí,
que dice que la fe cristiana es tan rara. El evangelio es tan raro. Las bendiciones cristianas son tan espirituales, tan superiores a este mundo, que nosotros podemos ver a dos personas y ver a uno de ellos donde sus hijos están saludables, su familia está sonriendo, su trabajo está prosperando y su jardín está reverdeciendo y floreciendo. Y que ellos no son cristianos y decir, la maldición de Dios está sobre ellos. Y podemos ver a otro donde sus hijos están enfermos y muriéndose. Su trabajo está quitándole su salario. Sus flores se están secando. Y aún así, si son creyentes, es decir, la bendición del Dios Todopoderoso está sobre ellos. En otras palabras, Dios los ama especialmente. Y ese es el amor que Pablo les quiere recordar de su elección. Muchos pueden sentirse abandonados por Dios en medio de tribulaciones, pero no te desanimes, ¿verdad? Levántate y recuerda que Dios te ama. Y no te ama porque eres su pueblo, como un pueblo desconocido, un pueblo sin rostro. Él te ama y te eligió con tu nombre, te eligió a ti, te conoció a ti, te amó a ti individualmente, personalmente. Tú eres hijo de Dios y eres hermano de aquellos que son creyentes junto contigo. Vamos a culminar con este último punto que encontramos en este primer capítulo. Otra vez vimos una iglesia unida, vimos un Dios majestuoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vimos un estilo de vida espiritual con fe, amor y esperanza. Vimos una gran salvación con un amor especial y una elección especial. Y finalmente vemos una visión para nuestras vidas en el versículo 8 al 10. Dice así: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Estos tesalonicenses nos dan un estilo de vida, una forma de vida que crea una visión para nuestras vidas. Esta palabra visión, ¿no?, muchas veces se usa para hablar de una senda, un rumbo o una meta. Y todas las personas tienen una visión, ¿no? Nosotros tenemos un rumbo, una meta, algo que queremos lograr como cristianos. Algunos quieren hacer un ministerio, algunos quieren dedicarse a un ministerio diferente con sus familias. Algunos quieren dedicarse a un ministerio sirviendo en un ministerio de la iglesia en tiempo completo. Otros quieren ser misioneros, otros quieren servir en áreas de necesidades como la salud, en la medicina y la ropa que la gente necesita para vestirse y las casas que necesitan ser construidas y quieren servir y honrar a Dios en eso. La visión de nuestras vidas es diferente en todos nosotros. Sin embargo, todos nosotros debemos tener la misma visión que tenían nuestros hermanos 2000 años atrás, que resume Pablo en dos cosas. Dice que Dios los convirtió. Esta palabra en griego es esto de donde viene metamorfosis, ¿no? Los convirtió, los transformó, los hizo algo totalmente nuevos y los pasó de adorar ídolos, otros dioses, de entregarse en su lealtad a otras cosas, para dos cosas. Dice al final del versículo 9 y 10.
para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vemos estos dos verbos, ¿verdad? Servir y esperar. Esos son dos verbos que deben estar en nuestra visión de vida como cristianos. Tenemos razones para vivir. Yo me acuerdo, hubo un tiempo en mi vida en el que las cosas no estaban saliendo para nada como yo deseaba en mi visión, ¿no? Mi visión para mi vida, mi llamado de parte del Señor era servirle al Señor, y para eso yo era un adolescente y para eso yo quería ir a un seminario, para eso yo quería prepararme más, estudiar, y nada me estaba yendo bien y todas las puertas se me estaban cerrando. Pero yo sabía que Dios me estaba llamando a eso, así que yo seguía trabajando y yo tenía que trabajar más de medio año para ahorrar todo ese dinero y pagarlo en aplicar en la embajada para que me dieran una visa de estudiante. Y me la negaron, y cada vez que me negaban la visa, todo ese dinero por más de medio año que había trabajado se iba. Ellos no devolvían ningún tipo de dinero, nada. Todo ese trabajo era para una oportunidad. Y después me devolví y otra vez comencé a trabajar más de medio año para volver a aplicar a esa visa. Cada mes, cada semana, cada día que yo tenía que levantarme en Venezuela a caminar, porque para ir al trabajo me tardaba más de una hora, ¿verdad? A caminar 30 minutos con una bata de enfermero, porque yo vendía en la farmacia. La gente me detenía para hacerme preguntas de, mira, ¿qué me pasó aquí? Yo no soy doctor. Yo vendo cosas en la farmacia. Pero me iba con toda mi bata blanca, planchada y todo, ¿no? Y tenía que caminar 30 minutos, luego agarrar un transporte público, luego caminar más en la ciudad más caliente de Venezuela. Y mientras yo iba caminando cada día, yo recordaba cantar esta canción que dice, tengo razones para vivir. Tengo razones para vivir. Y eso me levantaba el ánimo. Y decía, yo no sé cuánto tiempo voy a estar yo trabajando, ahorrando para aplicar a esta visa, para ver si Dios me abre la puerta para poder comenzar este camino para servir al Señor. Pero yo lo que sé es que no sé cuánto va a durar, pero mientras dure, yo tengo razones claras por las cuales yo estoy yendo a trabajar, por las cuales yo estoy caminando, por las cuales me estoy vistiendo, por las cuales estoy teniendo este dinero. Este dinero va a un lugar específico. El punto es este. La visión de mi vida, aunque fuera muy específica y específica para cada uno diferente, en general involucra cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Yo quiero servir a Dios, como sea que Él me quiera usar, con los dones que Él me haya dado, con el llamado que Él me haya dado. Pero lo segundo a mí me impactó estudiando esta carta. No solo para servir a Dios ahorita, sino para esperar de los cielos a su Hijo. Para esperarle. ¿Y cuántos de nosotros nos enfocamos en sí? Yo quiero servirle. Pero ¿quién está diciendo, ¿a qué dedicas tu vida? Estoy esperando fielmente la venida del Señor. Estoy esperando como Simeón. Estoy esperando como Ana, la profetisa. Estoy esperando ver a mi Señor. Y esa es nuestra esperanza. Y Tesalonicenses nos lleva a incrementar en este anhelo por su venida juntos. Así que Cristo está aquí por medio de su Espíritu Santo. Nos está pastoreando, nos está llevando por estas cartas y nos está invitando a anhelar su venida juntos. A tener razones para vivir cada día, a tener razones para criar a nuestros hijos, para cocinar nuestra comida, para trabajar en nuestros trabajos, para servir en la iglesia,
para servir al Dios vivo y verdadero, para esperar a su Hijo fielmente, el cual es nuestro Salvador, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que vamos a orar y luego vamos a adorar al Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta carta, gracias por tu presencia por medio de tu Espíritu acá y por llevarnos a anhelar tu venida juntos. Incrementa un deseo por ti, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.